Y bueno, te voy a invitar a que cierres tus ojos, vamos a pasar a la palabra, te voy a invitar a que pongas las manos en tu corazón y que le puedas decir a Dios que hable a tu vida. Dile: Señor, habla a mi vida, habla a mi corazón, que tu palabra me instruya, que tu palabra, Señor, pueda ser revelada a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu. Padre, gracias por este tiempo, te pedimos que sea un tiempo de bendición, un tiempo de edificación para cada uno de nosotros. Así te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos: amén. Amén. Y bueno, hoy quiero hablarte, también se me pueden poner en las pantallas el título de esta prédica. ¿Cómo se llama? Recuperando la autoridad. Sabes, en estos tiempos que estamos culminando, vemos que celebramos fechas importantes. Quizá no fueron las fechas tan precisas que pues nació Jesús, pero es una bonita etapa para recordar el nacimiento y la venida de Jesús a esta tierra. Nada más si me apoyan con el fondo, por favor. Y debemos entender que Jesús vino a salvar y a rescatar todo lo que se había perdido. Así lo dice la Biblia, que Jesús vino a este mundo a rescatar todo aquello que el enemigo nos había quitado. Y una de las cosas que el enemigo le quitó al hombre fue la autoridad. Repite conmigo: la autoridad. Y vemos en el libro de Mateo, si me quieren acompañar, en Mateo capítulo 4, verso 8. Mateo 4, verso 8. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos que en este punto, en otro evangelio dice que Satanás le dijo: todo esto me fue entregado. Que todo eso, los reinos, como dice aquí la palabra de Dios, que todos los reinos le fueron entregados a él, y todo el mundo y la gloria de ellos le fueron entregados a Satanás, a causa de que Adán pecó y él se dio toda la autoridad, todos los derechos al enemigo. Sabes, el enemigo no puede tener parte en una persona, en una familia, en una vida, si uno no le ha entregado la autoridad al enemigo. Por eso hoy tú debes reflexionar en este día: ¿qué ha pasado con la autoridad que Dios te ha dado? ¿Qué ha pasado con esa bendición que también es esa parte de nuestras vidas? Porque, ¿sabes? Dios no solamente nos creó por crearnos, no solamente Dios permitió que pudiera ser padre por serlo, no. Al tener y al ser hijos de Dios, Dios nos entrega autoridad. Repite conmigo: al ser hijo de Dios, Dios me da autoridad. Y por eso es importante que nosotros entendamos, como dice el tema de esta mañana, ¿recuperando qué? La autoridad. He visto cómo padres no tienen autoridad sobre sus hijos, pero es porque los hijos no ven a los padres como autoridad. Quiero que me acompañen a otro verso en la Biblia que a mí me impactó mucho, que está en el libro de, a ver si le bajan a la ganancia, por favor, que está en el libro de Hechos. Si me pueden acompañar, por favor, al libro de
A ver, espérenme tantito porque ya se me destanteó aquí. ¿Cuántos están contentos? Permítanme, es que aquí se me... Permítanme. Hechos capítulo 9, verso 31. Hechos capítulo 9, verso 31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran, ¿qué? Edificadas, andando en el temor del Señor, dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Sabes? Lo que le da el crecimiento a la iglesia no es nuestra influencia, no es nuestra capacidad, sino es Dios mismo quien da a la iglesia esa gracia para poderse ensanchar. Y sabes, yo quiero que Dios pueda poner en esta iglesia ese don para podernos ensanchar. Amén. ¿Cuántos anhelan? Y aquí la Biblia dice que las iglesias tenían ¿qué? Tenían paz. Y en estos tiempos estaban pasando por muchas aflicciones, pero dice que las iglesias tenían paz, dice, por toda Judea, Galilea y Samaria, dice, y eran edificadas. Y en esta parte yo me quiero detener porque es el tema central del mensaje, que la iglesia tiene que ser edificada. Y para que pueda haber edificación se necesita que cada persona esté dispuesta a dejarse moldear, a dejarse enseñar. Porque sabes, el ministerio de los apóstoles de Pablo era ir y edificar a las iglesias. ¿Y cómo eran edificadas? Pues amonestándolas, exhortándolas para que pudieran corregir los malos caminos y pudieran estar siempre en la voluntad del Señor. Si tú lees cada carta que escribió Pablo, tú puedes entender que Pablo daba ese mensaje de que cada iglesia tenía que estar nuevamente dirigida en el centro de la voluntad de Dios. Que cuando nosotros a veces dejamos guiarnos por nuestra carne, nos desenfocamos del camino. Y es ahí cuando cedemos la autoridad. ¿Sabes? Como iglesia nosotros tenemos autoridad. La iglesia de Dios tiene autoridad. ¿Cuántos sabían eso? Que dice que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos opera en cada uno de nosotros. Y si ese espíritu que resucitó a Jesús mora dentro de nosotros, pues nosotros tenemos que evidenciarlo. Y tienen que pasar y tienen que suceder milagros, señales. Jesús mismo dijo que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros haríamos en su nombre. Y entonces, ¿por qué no podemos ver esas cosas mayores? Porque, ¿sabes? No tenemos autoridad. Y por eso es importante que en este final de año tú puedas reflexionar y que puedas nuevamente tener ese deseo de recuperar lo que el enemigo a lo mejor te quitó. Como les decía, a veces hay padres que no tienen autoridad sobre sus hijos porque debemos entender algo. Cuando uno exhorta, cuando uno amonesta, lo debe ser siempre a la luz de la palabra de Dios. Hace, me parece, 8 días o 15 días veíamos la historia de la mujer samaritana, ¿se acuerdan? ¿Sabes? Ese es el caso de amonestación y de exhortación más efectivo que se ve en la palabra de Dios. Y no vemos ahí a un Jesús enojado, a un Jesús subiendo de tono su voz para convencer a esa mujer que tenía que cambiar, para convencer a esa mujer de su pecado, sino simplemente habló con la verdad. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo, pues ve con tu esposo y luego regresas acá? Y la mujer, ¿qué le dijo? Pues Señor, yo no tengo esposo. Y Jesús le dijo, bien has dicho, que no tienes esposo y con la persona con la que estás no es tu esposo. Y la mujer fue confrontada con su pecado y dijo, Señor, creo que tú eres profeta. Y sabes, esa plática que Jesús tuvo con esa mujer trajo una transformación a su vida.
Y sabes, gracias a que esa mujer fue confrontada, fue amonestada, vino una gran salvación sobre aquella región de Samaria. Y dice la Biblia que muchos creyeron en Jesús y que él mismo, Jesús, tomó la decisión de quedarse 2 días con ellos. Y que después de esa visita, las personas que le decían a la mujer, ¿sabes qué? No solamente al escuchar de tu testimonio hemos creído, sino nosotros hemos visto quién es Jesús. Y ahora nosotros creemos en Él. ¿Sabes? Cuando nosotros somos exhortados, somos amonestados, nosotros aprendemos a estar por el camino correcto. Hay muchas personas que dicen, no, yo solamente voy a escuchar a Dios, la voz de Dios, voy a dejar que Dios me guíe, que Dios me oriente. ¿Sabes qué? Pues estás mal. Porque la Biblia dice que Dios puso autoridades. Repite conmigo, Dios puso autoridades. Imagínate, si los jóvenes no tuvieran, por así decirlo, pues esa mínima autoridad que son de sus padres, ¿cómo estarían en este tiempo? Y eso que los padres no tienen una autoridad completa sobre ellos, pero todavía con esa autoridad se pone un límite, se pone un freno. Ahora imagínate un mundo sin autoridad. Sería un caos. Estaríamos en guerra todos los días. Estaríamos en un desorden completo. Y por eso el trabajo de los apóstoles era escribir cartas, era visitar, amonestando, exhortando a las iglesias que deberían estar en el camino, en el propósito que se les había enseñado. Y es ahí cuando nosotros somos corregidos, cuando la autoridad vuelve sobre nuestras vidas, porque nosotros al ser corregidos, nos volvemos al camino, y al estar en el camino podemos tener autoridad. Quizá tú puedes decir, pastor, he perdido la autoridad de mis hijos. Si tú te alineas nuevamente a la palabra de Dios, tú puedes regresar a tener esa autoridad que Dios te ha dado. Porque sabes, Jesús tuvo toda la autoridad para hablar con esa mujer samaritana, porque sabes, Él cumplía cada parte de la palabra de Dios. Jesús era un testimonio, era una evidencia de que Dios estaba habitando en Él. Y así tú y yo, a la hora de querer tener autoridad, nosotros tenemos que tener una evidencia de que Dios está sobre nuestras vidas, de que Dios está guiando tu corazón, de que tú eres una persona sometida bajo autoridad, porque sabes, necesitamos tener autoridad en estos tiempos. ¿Cuántos creen que el enemigo les ha querido robar la autoridad? Levanten la mano. ¿Sabes? Estas son buenas fechas para que tu vida pueda estar alineada nuevamente en la voluntad de Dios y puedas nuevamente tener sobre tu vida autoridad. ¿Sabes? El ejemplo más claro de todo esto es la vida del hijo pródigo. Dice que él estaba en un hato de cerdos, que había malgastado todo lo que su padre le había dado, y estando en esa condición el hijo decía, ¿cómo yo estuviera en la casa de mi padre, estuviera con alimento, estuviera en familia, pero mira mi condición en la que estoy? Pero sabes, fue el Espíritu Santo que lo llevó a tomar la decisión para regresar a la casa de su padre. Y ese hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a mi casa y le diré a mi padre, Padre, he fallado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, y hazme ¿qué? Como a uno de tus criados. Pero ¿cuál fue la sorpresa que tuvo el hijo? Que cuando regresó a casa no fue juzgado, al contrario, fue recibido y fue restaurada su autoridad como hijo, y el padre le otorga un anillo que representa la autoridad que había perdido, y nuevamente está bajo su cobertura. ¿Sabes lo que Dios quiere hacer en este tiempo? Es que tú y yo podamos recuperar la autoridad que el enemigo nos había quitado. Y sabes, necesitamos autoridad. Necesitamos autoridad para dirigir un hogar, se necesita autoridad para dirigir una iglesia, para dirigir un ministerio, para dirigir una célula, se necesita autoridad para también estar al frente de un negocio. ¿Cuántos de aquí tienen negocio? ¿Necesitan sí o no autoridad para poder ejercer
sobre su negocio. ¿Qué harías si no tuvieras autoridad? ¿Cómo estaría tu negocio? Descuidado, con fugas, ¿sí o no? Y tú cuidas eso porque sabes que es una parte esencial de tu vida, porque sabes que a través de tu negocio tú recibes un ingreso que te ayuda en tus necesidades, ¿sí o no? Cuando nosotros entendemos la autoridad que Dios pone sobre nuestras vidas, nosotros cuidamos esa autoridad porque entendemos que esa autoridad nos ayuda a poder ejercerla sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre la iglesia, porque sabes, el Espíritu Santo solo actúa con aquellas personas que tienen autoridad. Y yo estoy seguro que tú a lo mejor has anhelado en este año y quizá no has visto una respuesta familiar, un cambio en tu familia, pero sabes, si tú tienes autoridad, te aseguro que Dios va a empezar a hacer esas obras que tú no has visto en tus propias fuerzas. ¿Cuántos quisieran ver un cambio en su familia? Creo que el cambio en la familia es el cambio más difícil que podemos conquistar, pero para eso se requiere autoridad. Dile a la persona que está a tu lado, ¿y tú cómo estás con tu autoridad? ¿Tienes o no tienes autoridad? Yo les he dicho, por ejemplo, mi caso, yo soy pues más joven que algunos de ustedes. No estoy casado, pero yo tengo autoridad. Yo tengo la autoridad para decir, esto sí se va a hacer en la iglesia, esto no se va a hacer, esto le conviene a la iglesia, esto no le conviene, pero porque Dios ha delegado esa autoridad. Ha dado esa autoridad para que pueda utilizarse para beneficio de la iglesia. Y así Dios te ha dado autoridad para que tú la ejerzas sobre tu familia. El claro ejemplo en que Dios delega la autoridad es la vida de Adán, que cuando Dios creó todo, dice, pongamos al hombre enfrente de toda la creación que hemos hecho, que ejerza autoridad sobre los animales que están en la tierra, bajo el mar, que todas las bestias se le sometan al hombre y que él ejerza dominio sobre todo. Y sabes, Adán entregó esa autoridad. Adán, a través de una mala decisión, entregó la autoridad. Y sabes, en estos tiempos, a causa de malas decisiones, nosotros entregamos la autoridad al enemigo. Por ejemplo, si yo les dije, a ver, saquen sus celulares, ahora sí sáquenlos. Quiero ver quién trae uno bueno. Es cierto, a ver, saquen sus celulares pues. Si les dijera, a ver, pues ya me lo quedo, ¿cómo ves? ¿Crees que dirías ni modo? ¿Por qué? ¿Verdad? Cuando yo obtengo algo de una persona, yo le puedo decir, pues es que yo me lo encontré o yo te lo quité, ahora es mío. Pero esa persona a quien le pertenece este teléfono, ella va a luchar para que esto que le pertenece vuelva a sus manos. Y así nosotros debemos entender que la autoridad es algo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La autoridad es un regalo también de Dios que muchas veces nosotros por descuido, por malas decisiones, nosotros lo hemos entregado al enemigo. Pero esto es lo que pasa, que cuando el enemigo tiene la autoridad, el enemigo no te va a regresar el teléfono así porque sí. Tú tienes que tener un derecho para poderle decir al enemigo, ¿sabes qué? Ahora me tienes que dar lo que me pertenece. Así cuando tú cediste la autoridad y ya no tienes autoridad en tus hijos, tú tienes que clamarle a Dios para que esa autoridad que el enemigo se robó, vengan nuevamente sobre tu vida. Por eso el enemigo, en la tentación de Jesús, hay una parte en los evangelios, en otro evangelio que le dice, todo esto me fue entregado. Todos los reinos, todas las tesoros de este mundo me fueron entregados a mí. Porque el propósito de Dios era que Adán y su descendencia gobernaran toda esta tierra. Si Adán no hubiera fallado, no conoceríamos lo que fuera la enfermedad, no conoceríamos lo que fuera la violencia, no conoceríamos lo que fuera la rebeldía, lo que fuera el odio,
Tantas cosas que nos afectan en este tiempo como personas no las conoceríamos. Pero a causa de que Adán entregó la autoridad, pues el enemigo quiso venir a robar, a matar y a destruir. Y él no se esperó a que Adán tuviera pues nietos, no. En sus hijos vino a destruir con muerte a su familia. Entonces vemos que hasta las mejores familias le pueden pasar cosas muy feas. Te digo, en la primera familia de la historia de la humanidad hubo muerte en su hogar. Entonces vemos que cuando el enemigo tiene la autoridad en algo, pues él va a venir a robar, va a venir a destruir todo lo que tú tienes. Y por eso es importante que tú hoy decidas y le puedas decir: Señor, devuélveme esa autoridad. Pero no creas que solamente con una oración, con esta plática ya otra vez vas a tener toda la autoridad que has perdido durante tiempo. No, necesitas nuevamente regresar al camino de donde te habías alejado. Así como el hijo pródigo regresó a casa, tú hoy tienes que regresar al camino correcto del Señor. Amén. Porque sabes, a veces nos perdemos de tanta bendición porque no tenemos autoridad. A lo mejor hay una bendición especial que tú te estás perdiendo a causa de que tú le has cedido esa autoridad al enemigo. A lo mejor tú dices: pastor, es que yo siempre me he esforzado y siempre le he echado ganas y siempre me esfuerzo para la célula, siempre me esfuerzo para el trabajo, pero parece que nada me dura porque siempre pues todo se me va, ¿sabes? Tienes que reflexionar qué está pasando con la autoridad que Dios te ha dado. ¿Sabes? Las personas que tienen autoridad son utilizadas por Dios. Me sorprende el caso, en el libro de Hechos vemos muy activo al apóstol Pedro. Vemos en una parte que él mismo ora por una persona que ya estaba muerta y que tenía días también que había fallecido. E igual hizo el mismo ejemplo que Jesús, sacó a todos los que estaban ahí lamentándose y los sacó fuera, y dice que se postró, que oró delante de Dios y que le habló a esa mujer que estaba fallecida, y sabes, esa mujer resucitó. Y dice que después él la presentó delante de todos los que estaban ahí, y dice que gracias a ese milagro muchos creyeron en Jesús en ese día. Entonces, cuando tú restauras tu autoridad, cosas impresionantes empiezan a suceder. Si tú tienes autoridad, cuando tú ores, un enfermo puede sanar. Cuando tú tienes autoridad, una persona puede ser liberada, una persona puede ser nuevamente atraída al camino correcto, y eso puede beneficiar para que muchas personas puedan creer en que Dios existe. Pero ¿por qué no vemos esos milagros? Porque no tenemos autoridad. O les digo, ¿cuántos han resucitado a un muerto por ahí? Y sabes, para estar en esa autoridad, pues debemos estar en orden. Por eso Pedro, Pablo siempre exhortaban a las iglesias en que debían ser iglesias que estuvieran en orden, iglesias que estuvieran sujetas a la doctrina que se les había compartido. Porque sabes, en estos tiempos vemos que se nos enseña que cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera hacer. Haz con tu vida lo que quieras. Al fin, vida solo hay una, ¿sí o no? Toma tus decisiones, ve por tú mismo, sé feliz, haz lo que quieras hacer. Si te quieres creer chango, pues créete chango y ahí muévete como chango, vive en un árbol. Cuando la palabra de Dios nos dice que solamente hay un camino, una verdad, y ese camino y esa verdad es Jesucristo, y que si alguno quiere ir en pos de Jesús, ¿debe qué? Debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Por eso de que pues Dios me ama tal y como soy, sí, Dios te ama, pero para que vayas en ese camino correcto debes de negarte ¿qué? A ti mismo, a tus gustos, a lo que te quieras creer y seguir la voluntad de tu Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.
Romanos capítulo 8, verso 7. Romanos capítulo 8, verso 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Entonces, si tú dices, no, pues es que así soy, y no voy a cambiar porque así soy. ¿Cuántos han dicho eso? Pues te tengo una mala noticia. Así no puedes agradar a Dios. Dice el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora ¿qué? En vosotros. Verso 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y terminamos con este pasaje que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, no por la carne. No que digas, híjole, pues como que ahora quiero hacer esto. Hoy reflexiona cómo tú empiezas cada día cuando te despiertas. No, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Cuando lo más importante debemos decirle, Señor, hoy quiero que tú me dirijas. Hoy quiero que tú guíes mi camino. Que si es tu voluntad, que tú me abras puertas de bendición. Que si es tu voluntad, que pues cosas buenas me puedan pasar en este día. Sabes, mientras estemos en este mundo nos vamos a encontrar aflicciones. Y eso es inevitable. A lo mejor te vas a encontrar una pérdida, un percance, y es algo que no vamos a poder evitar. Vas a encontrar tristezas, vas a encontrar peleas, frustraciones, qué sé yo. Pero si tú encaminas y si eres guiado por el Espíritu Santo, entonces tú eres un hijo de Dios. Y vemos que esto es muy importante porque la autoridad se gana. La autoridad, puedes anotar ahí, la autoridad se tiene que ganar. La autoridad se tiene que ganar. Y quiero cerrar leyendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y quiero que tú puedas en este día salir de este lugar con una meta muy clara, en que tú puedas recuperar esa autoridad que quizá tú le cediste al enemigo, esa autoridad que a lo mejor te fue robada, te fue quitada. ¿Sabes? Vemos la historia de Jacob y su hermano Esaú. Quizá por ociosidad Esaú cedió su primogenitura, pero ¿sabes? La Biblia dice que de cada palabra ociosa nosotros ¿qué? Daremos cuenta. Y ¿sabes? A causa de la ociosidad, David cometió un error. ¿Sabes? Cuando permitimos la ociosidad en nuestras vidas, cometemos muchos errores y es ahí cuando se empieza a ceder la autoridad. Yo te hago la invitación que en este final de año y que el próximo año tú no permitas la ociosidad en tu vida. ¿Sí me escucharon? Porque sabes, los últimos días del año, lo que son el 24, el primero,
Mucha gente anda de floja y sin nada que hacer. Y cuando tú permites eso, cosas malas pueden pasar. Está bien que descanses, está bien que disfrutes, pero no permitas la ociosidad. Dile a la persona que está a tu lado, no permitas la ociosidad. Dice, amonestéis a los ociosos. La segunda, ¿qué es? Que alentéis a los de poco ánimo. ¿Cuántos se han encontrado personas a veces con poco ánimo? Quizá tú a lo mejor estuviste en algún tiempo con poco ánimo. ¿Y cómo te sentiste? Desganado, sin motivación. Pero la Biblia dice que alentéis a los de poco ánimo. ¿Sabes? Tú debes de salir de este lugar y alentar a esa persona que tú sabes que entró en desánimo. Sigue diciendo que sostengáis a los débiles. ¿Sabes? Siempre habrá personas que estén débiles en la fe, que siempre las personas que dicen, es que volví a caer en lo mismo, es que nuevamente hice esto, es que nuevamente otra vez, y una tras otra. Y la Biblia dice que sostengamos a los débiles. Y la otra, que seáis pacientes, ¿qué? Para con todos. Verso 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros. ¿Y para qué? Y para con todos. Y aquí vienen unas recomendaciones que yo quiero que anotes para este final de año. Verso 16. ¿Cuál es la primera recomendación? Estad siempre gozosos. ¿Cuántos vinieron gozosos hoy? Amén. Amén. ¿Sabes? El gozo es un estado de llenura espiritual. Sin importar que estés pasando una broncototototota y que dejaste una broncotototota de allá afuera, tú estás gozoso porque sabes que Dios es el que te fortalece. Entonces esa es la primera recomendación, estad siempre gozosos. Una persona que tiene autoridad siempre va a estar ¿qué? Gozosa, porque no depende de lo que está pasando, no depende de la prueba, de la enfermedad, depende de la autoridad y del gozo que Dios tiene sobre su vida. Amén. El 17, algo que sí necesitan hacer todos ustedes. ¿Cuál es? Mira, es uno de los versos más pequeños de toda la Biblia, pero es uno de los que más nos cuesta hacer. En verdad, yo le pido a Dios que el otro año muchos de ustedes los vea miércoles, jueves y viernes en la oración. Que dejen esa flojerota y que se pongan y que nos pongamos a orar. ¿Sabes? Una iglesia que ora es una iglesia poderosa. Una iglesia que está clamando, que está intercediendo, puede ver milagros, puede ver señales, puede ver respuesta. Y si todos como iglesia nos levantamos a orar, créeme, vamos a ver cosas sobrenaturales. Pero debemos ¿qué? Orar sin cesar. A ver, díganme ustedes, ¿qué entienden por esta pequeña parte de la Biblia? Que debemos ser constantes, que no debemos orar por temporadas. Sinceramente, ¿cuántos solamente se han puesto a orar cuando tienen problemas? Ora nadie, wow. No vinieron, se quedaron orando en sus casas. La verdad, a veces solamente oramos cuando tenemos necesidad. Cuando vemos un problema muy fuerte. Ay, pastor, ahora sí ore por mí. Como si yo nunca orara, ¿verdad? Como los demás. Ahora sí ore por mí, pastor, porque no sabe lo que estoy pasando, pastor. Pues ponte a orar tú también. Pongámonos a orar todos. Recuerden, hay oraciones personales, pero hay oraciones que en grupo. Y esas dos tienen mucho poder. Pero eso la Biblia dice, orad sin cesar.
Es más, sí te doy chance que te lo tatúes. Te lo pongas aquí en la frente. Te lo pongas aquí, mira, aquí. Para que estés viendo que tienes que orar. Porque a veces se ponen que la crucecita y ay, miren, soy cristiano. Muchos se pusieron contentos porque creo Daddy Yankee ya se hizo cristiano, ¿verdad? Y ya estaban esperando, ay, qué bueno que ya se hizo un reggaetonero cristiano para que yo esté bailando. No, eso sí te doy permiso, tatúatelo para que veas todos los días que tienes que orar. Que te lo pongas arriba de tu cama para que cuando te despiertes a las 11 de la mañana veas que tienes que orar. Ponlo como, mira, antes la Biblia dice que debemos poner las escrituras en nuestras paredes, pero mira, póntelo como ahora, más modernos, como imagen de protector de pantalla. Que cuando se te apague tu celular aquí aparezca fulano de tal, ponte a orar. Recordatorio. ¿Qué dice el verso? Ahora estamos en el 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Tú tienes algún motivo para darle gracias a Dios hoy? Sí. Ponte de pie por un minuto. Dice la Biblia, dadle gracias en todo. Tómate un minuto para darle gracias a Dios por algo bueno o por algo malo que te pasó, pero dice la Biblia aquí, dadle gracias a Dios en todo. Así que ora por un minuto y dile, Señor, gracias. Gracias por esto bueno que me pasó, incluso, Señor, por esta prueba, por esta dificultad, por esto inesperado, Señor, que ha pasado. Pero dile, hoy yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice que debemos darte gracias en todo, Señor, que siempre es bueno alabarte y bendecirte, Señor. Nuestra gratitud, nuestro amor hacia ti no depende de lo que nos pasa. Dile, Señor, tú sabes que te amo y por eso yo te doy gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Y dale un abrazo a la persona que tienes a un lado. Dale un abrazo y ahí puedes tomar tu lugar una vez más. ¿Sí están anotando las recomendaciones? ¿Quieres tener autoridad? Anota todas estas cosas. Ya estamos terminando. Verso 19, otra recomendación. ¿Qué dice? No apaguéis el espíritu. ¿Sabes? Muchos llegan emocionados, apasionados cuando vamos a una convención, cuando escuchas una prédica. Yo he visto pastores algo bien animado, bien entusiasmado y brincan y le hacen como el chavo así, casi. Y ya en la semana, pastor, ¿qué cree? No, pastor, esto está difícil, pastor. No, dice aquí la Biblia, no apaguéis el Espíritu. El Espíritu Santo es como un fuego que nosotros tenemos que activarlo. Nosotros somos los que ponemos la leña. ¿Qué pasa en una fogata si ya no hay leña? Se apaga. Pero si tú le echas leña, ¿qué es lo que va a pasar? Y si le echas un troncote bien seco, ¿qué es lo que va a pasar? Flamota más se va a incendiar. ¿Qué clase de leña estás metiendo sobre tu vida? ¿Qué clase de contenido le estás metiendo a tu espíritu? ¿Qué clase, qué cosas estás dejando que tus oídos escuchen? ¿Sabes? Todo, la Biblia dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, sino que lo que sale. Y lo que alimenta al espíritu es lo que entra por tus oídos.
es lo que también el Espíritu recibe por lo que hablas. ¿Qué es lo que está entrando a tus oídos constantemente? ¿Puras malas noticias? ¿Puras críticas, murmuraciones, quejas, malas conversaciones? Y por eso la Biblia dice, no apaguéis el Espíritu. El Espíritu Santo actúa dentro de nosotros a medida que nosotros estemos recibiendo cosas espiritualmente que beneficien nuestra vida. Por eso muchas personas cuando van a una convención y están totalmente desanimadas, llegan encendidas, porque se les inyecta pura palabra, ¿sí o no? Pero regresas aquí y estás con la vecina, o con el vecino, o con el compadre, puras cosas negativas, ¿sí o no? Ves noticias y puras guerras, puras muertes. Ves el Facebook, sé que este grupo no es para esto, pero esta persona, tal. Mira, se ríen porque saben que es verdad, ahí están viendo. Es más, si buscáramos en su celular ahorita y si viera su historial, ¿qué clase de contenido están viendo? ¿Hacemos la prueba? A ver. Ahí mira sus caras espantados. ¿Sabes? Debes proponerte en leer contenido que te edifique. Búscate un buen libro. Búscate un libro que pueda enseñarte acerca de la oración, acerca del ayuno, acerca, no sé, de algo ministerial, algo que te pueda edificar. Escucha también contenido que te pueda edificar. Si estás escuchando puras canciones de desamor, pues ahí vas a estar bien triste. Pero si escuchas contenido que va a traer paz a tu vida, paz a tu corazón, te vas a sentir agradable. ¿Sabes? Platicaba con un amigo y me decía, pues cuando regresé yo quería ver a Jesús como Elías, ¿no? Que Elías dice que lo buscó en el fuego, que lo buscó en muchas cosas, pero Dios, ¿cómo se le apareció? En la quietud, en un viento suave, en una brisa muy suave. Y quizá tú estás esperando que Dios, no sé, se aparezca aquí, quizá aquí adelante, o que pues escuche su voz audible, pero pues no va a pasar. Y a veces de las maneras que menos lo pensamos, Dios te va a ministrar. A lo mejor Dios te puede ministrar tanto en una reunión de oración. Dios te puede ministrar tanto cuando tú escuches una alabanza, cuando veas un atardecer quizá, cuando estés caminando y veas que una persona hace una buena acción con otra y tú puedes ser ministrado. Porque a veces queremos que Dios en la iglesia pues haga todo, pero Dios no se queda encerrado en la iglesia. La Biblia dice que su creación muestra su poder, que incluso las bestias del campo reflejan su poder y que su creación es parte también de Dios. ¿Cuántos se han puesto a ver un atardecer así cuando el cielo está como rosita, naranja y dicen, ¡ah, qué bonito! Porque, ¿sabes? Eso nos causa una sensación de paz. Porque, ¿sabes? Es creación de Dios. Porque es algo que Dios hizo. Cuando ves un arco iris, yo he visto muchos que luego están ahí, mira la foto, y te causa paz, te causa una sensación diferente, porque es algo que Dios produjo. Y a veces buscamos o queremos que a fuerza el pastor o una persona nos diga una palabra así exacta de que, pues, tienes que hacer esto porque la Biblia dice, estamos esperando que el pastor diga una frase para que digamos, esa es la palabra que yo estaba esperando. Pero no, podemos ver a Dios y podemos sentir a Dios de maneras tan diferentes.
Pero tú nuevamente debes tener esa sensibilidad y no debes dejar lo que decía esta parte. El verso, ¿cuál era? 19. Dice, no apaguéis al Espíritu. Dile a la persona que esté a tu lado, por el amor de Dios, no apagues el Espíritu. Dice, no menospreciéis las profecías. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Dios viene pronto? ¿Sí o no? ¿Y ha venido? Y muchos dicen, pues creo que le falló al profeta Isaías. Pero sabes, Él va a regresar. La Biblia dice que nadie sabe cuándo. Imagínate, este mensaje lo predicaron los discípulos de Jesús hace más de 2000 años. Pero para Dios, en el reino de Dios no hay tiempo, por eso puede ser cuando menos lo creamos. Porque en la eternidad no hay tiempo. En la eternidad no hay como espera, es un estado eterno en el cual aquí en la tierra pueden pasar millones de años, pero allá a lo mejor ni un segundo puede pasar. No sé si han visto las películas del espacio. Hay una muy famosa que un hombre se va al espacio y deja a su hija pequeña. Y dijo, mientras él iba a estar en el espacio, en la tierra iban a pasar muchos años. Y sabes, así es el estado eterno. En el estado eterno, Dios puede decir, en este día y aquí pueden pasar muchos años. Por eso la Biblia dice, no menospreciéis las profecías. Verso 21, otra recomendación, examinadlo todo, ¿qué? Retened lo bueno. A mí me causa a veces, no sé, hasta gracia ver tantas personas que quieren a fuerza, porque estudiaran tantita palabra de Dios, que a fuerza quieren tener la razón. Y la Biblia dice, examínalo todo. ¿Y retén qué? Retén lo bueno. Y ya culminamos y dice, absteneos de toda especie de mal. La Biblia dice que el que santifica la vida es Dios mismo, no somos nosotros. Quiero que entiendan esto, que cuando tú dices, creo que estoy viviendo en santidad. A ver, ¿ustedes cómo pueden interpretar o cómo pueden decir que están viviendo en santidad? A ver. ¿O por qué a veces decimos que vivimos en santidad? Porque no estamos haciendo nada malo, ¿sí o no? A veces tenemos ese concepto. ¿Sabes? El vivir en santidad, la santidad es algo que Dios mismo pone en la vida de una persona. Tú no puedes ser santo ni por más blanco que te vistas, porque tienes carne en tu vida. Y mientras tengas esta carne, tú no vas a poder ser santo. Lo que sí podemos hacer es, como dice esta parte de la palabra, abstenernos. ¿Cómo dice? ¿Abstenernos qué? De toda especie de mal. Eso contribuye a que Dios pueda hacer una obra de santificación en tu vida. Porque he visto muchas personas que dicen, no, pues estoy viviendo en santidad porque no estoy escuchando nada malo, no estoy diciendo disparates, no estoy viendo las telenovelas, no estoy escuchando música del mundo. No, eso no es vivir en santidad, eso es abstenerte de algo que no te beneficia. Pero santidad es la que Dios pone cuando está haciendo una obra en tu interior y se manifiesta en tu exterior. Y por eso la Biblia dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Sabes? Todos los días estamos tentados a hacer lo malo, ¿sí o no? ¿Cuántos han estado tentados en hacer lo malo? Levanten la mano. La pregunta es, ¿lo has hecho o no lo has hecho? Yo siento que a veces sí, porque a veces cuando realmente tenemos la oportunidad de hacer algo, nosotros lo hacemos. Por ejemplo, si te dijera, ¿sabes? Tengo una oportunidad para que ahorita tengas 10,000 pesos. ¿La tomarías o no la tomarías?
Pues claro. O sea, cuando está la oportunidad, uno hace las cosas. Igual así con la maldad. Cuando uno tiene la oportunidad, a veces hace lo incorrecto. Por eso la Biblia dice, absteneos ¿de qué? De toda especie de mal. Y ya culminamos con este verso 23 y 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Por eso es lo que te decía, el que santifica es Dios. Dice, por completo. Y aquí viene esta parte de donde podemos ver que somos seres tripartitos, porque dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y culmina diciendo, fiel es el que os llama, el cual también que lo hará. Así que donde estás, ponte de pie y vamos a orar en esta tarde. Mira cuántas cosas no hemos pasado en este año. Cosas buenas, cosas malas, momentos alegres, momentos tristes. Pero hoy reflexiona si hay autoridad sobre tu vida. ¿Sabes? Este próximo año tú debes decidir ser una persona que se deje moldear, que se deje enseñar. Yo apenas hablé con el pastor Asael y le dije, pastor, quiero que en el mes de febrero pueda venir un equipo para que se haga un encuentro aquí en Taxco, un encuentro para toda la iglesia, para que sea el año ya donde podamos avanzar. Créeme, yo estoy orando, pidiéndole a Dios que nos dirija este próximo año. Pero también que este próximo año tú como miembro de la iglesia te dejes moldear, te dejes guiar. Que tú nuevamente entiendas que solamente a través de una vida moldeable podemos hacer muchas cosas. Que pasemos de ser solamente congregantes a trabajar por la obra de Dios. Que tú te puedas levantar en este tiempo para que tú puedas crecer, para que puedas edificar la obra, que juntos podamos edificar la obra de Dios. Porque, ¿sabes? Estamos llamados a hacer un cambio. Dios nos ha permitido continuar en este camino para que nosotros podamos ser de bendición a otras personas. Y necesitamos tener autoridad, necesitamos nuevamente recuperar lo que el enemigo nos había querido tratar de robar. Así que donde estás, vas a cerrar tus ojos. Y ahí dile a Dios, perdóname porque yo dejé, Señor, que el enemigo robara la autoridad que tú me habías dado, Señor. Dile, Señor, descuidé mi vida, descuidé, Señor, ese regalo también tan preciado que es esa autoridad que tú me habías dado. Dile, Señor, perdóname si no he ejercido la autoridad completamente, si no la ejercí bien en mi hogar, en mi vida, Padre. Dile, pero hoy, Señor, yo quiero recuperar esa autoridad. Dile, yo quiero, Señor, nuevamente que en mi vida, Padre, regrese esa autoridad. Dile, Señor, ya no quiero que el enemigo me robe, Señor, todas esas bendiciones que tú has tenido para mi vida. Y a causa de esas malas decisiones, Señor, lo he perdido. Dile, Padre, restaura mi corazón, restaura mi mente. Dile, Padre, yo quiero dejarme moldear, quiero dejarme enseñar, quiero dejarme, Señor, amonestar, exhortar, Padre, para que yo pueda estar siempre en el camino correcto. Padre, restaura la autoridad de esta iglesia, Señor. Restaura, Señor, la autoridad de cada uno de tus hijos, Padre. Que este nuevo año sea un año de compromiso, sea un año de entrega, Señor, sea un año donde nuevamente podamos ver, Señor, tu Espíritu Santo manifestándose a través de milagros, a través de señales, a través, Señor,
de un mover sobrenatural, Padre, de tu presencia. Que cada persona que llegue a visitar este lugar pueda sentir tu presencia, pueda sentir, Señor, tu amor, pueda sentir un toque tuyo, Padre. Que cada uno de estos tus hijos, Señor, al venir a este lugar pueda sentir, Señor, un mover sobrenatural de tu presencia, Padre. Señor, restaura nuestra autoridad, Padre. Restaura la autoridad de los padres sobre los hijos. Padre, todo lo que el enemigo quiso hacer en este año para destruir, Señor, deshaz toda obra perversa, toda obra maligna, Señor, del enemigo. Confunde todo plan en contra de los hogares, en contra de las familias, en contra del ministerio, Señor. Dile: Padre, hoy oro conforme a tu palabra y quiero, Señor, en este tiempo, Padre, estar siempre gozoso. Dile: Señor, yo quiero aprender a orar, a disfrutar la oración. Dile: Señor, yo quiero aprender a dar gracias en todo tiempo. Señor, yo quiero, Padre, siempre alimentar a mi espíritu. Yo quiero siempre estar avivado. Dile: Padre, no quiero menospreciar tu palabra. Dile: Señor, yo siempre quiero retener lo bueno para que pueda crecer. Dile: Padre, yo me voy a abstener de hacer toda especie de mal en contra de mi prójimo, en contra de mi hogar, en contra, Señor, de quien sea. Dile: Padre, yo decido en este día recuperar esa autoridad, Padre. Dile: Señor, yo quiero estar en el camino correcto. Dile: Padre, no voy a permitir la ociosidad en mi vida. No voy a permitir, Señor, que el enemigo venga a robar, Señor, toda esa bendición que tú tienes preparada para mí. Y por unos momentos te voy a invitar que pongas las manos en tu corazón y déjame orar por ti en esta mañana. Que estos últimos días del año tú los puedas culminar en paz. Que puedan ser días de paz. Quizá no lo han sido. Quizá has tenido problemas, has tenido aflicciones, has tenido pérdidas quizá. Pero que estos últimos días la misericordia del Señor se manifieste en paz para tu vida, en paz para tu alma. Y que tú le puedas decir: Señor, permíteme tener paz en este final de año. Padre, hoy lloro por cada uno de tus hijos, Señor. Dios, tú conoces cada situación que se está pasando en este tiempo. Algunos, Señor, están preocupados, algunos están afligidos, algunos están tristes, quizá algunos están enojados. Pero Padre, hoy lloro para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, empiece a reposar en estos últimos días de este año. Señor, que en estas celebraciones que recordamos el nacimiento de tu Hijo Jesús, sean momentos, Señor, que nos lleven a querer buscar esa paz, Señor, con nuestras familias, con esas personas, Señor, con las que tenemos algún problema. Padre, que tú pongas paz en cada hogar. Que si hay divisiones, que en este tiempo, Señor, tú muevas el corazón de cada miembro del hogar para que pueda haber, Señor, soluciones, para que puedan ver reconciliaciones. Padre, que podamos decir que toda situación hoy la dejamos en tus manos, porque tú, Señor, tienes la mejor respuesta, tienes la mejor solución. Padre, simplemente queremos pedirte en este día que queremos tener paz. Y dile ahí al Señor: Señor, permíteme estar en paz estos últimos días del año, Señor. Que pueda haber paz en mi hogar, que pueda haber paz en mi trabajo, que pueda haber paz, Señor, en mi mente, que pueda haber paz en mi corazón, que pueda haber paz en mi espíritu, Señor. Padre, que pueda haber paz en esta ciudad. Señor, no permitas que la maldad se infiltre en estos días sobre nuestra ciudad. Padre, que cada hogar, que la iglesia, Señor, pueda vivir tiempos de paz, pueda vivir tiempos de armonía, tiempos de unidad. Padre,
cancela todo plan perverso del enemigo que quiera hacer en contra de los hogares, en contra de las familias. Señor, que tú tomes el control de cada situación en nuestra sociedad, Padre. Que toda violencia, Señor, pueda ser confundida en este tiempo. Que todo lo que está afectando, Señor, a cada uno de los sectores, Señor, en el transporte, en los alimentos, Señor, en cada área, Padre, de la sociedad, en lo económico, Señor, que pueda haber paz en estos tiempos. Yo te invito a que tú hoy ores. Si tú tienes algún negocio, algún trabajo, algún oficio, dile: Señor, que pueda haber paz en este tiempo, Señor. Padre, que tú envíes tu palabra, Señor, y que esa palabra que tiene autoridad, esa palabra, Señor, que tiene autoridad sobre la enfermedad, que tiene autoridad, Señor, sobre la tempestad, que sea, Señor, hablada sobre nuestra ciudad, que sea manifestada, Señor, en lo económico. Padre, trae paz en este tiempo. Señor, bendice atascos, Señor. Bendice cada negocio, bendice, Señor, cada oficio, cada trabajo, Padre. Bendice, Señor, a cada persona que visita esta ciudad. Padre, trae orden, trae paz a nuestra ciudad, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos, Señor, que tu autoridad esté, Señor, sobre cada uno de nosotros. Dile: Señor, si en algo he fallado, Padre, dile: hoy me arrepiento. Si en algo, Señor, te he desagradado, hoy me arrepiento. Si en algo, Señor, he dudado, hoy me arrepiento, Señor. Dile: Padre, no quiero dudar de ti, no quiero dudar de tu poder, no quiero dudar, Señor, en que tú, Padre, tienes los mejores planes, en que tú, Señor, conoces el por qué a veces dices que no, el por qué, Señor, no puedo ver las cosas que pido. Dile: Padre, trae paz en todas esas áreas de mi vida, Señor. Dile: Padre, aquí está mi vida para estar sometida delante de ti. Dile: Señor, hoy decido confiar en ti. Y dile sobre todo: Señor, dame autoridad, Padre, para que yo pueda hablar en mi hogar, para que pueda, Señor, sanar nuevamente, para que yo pueda edificar nuevamente mi vida, Padre. Señor, restaura la autoridad de la iglesia, restaura, Señor, la autoridad de cada uno de nosotros, Padre. Señor, yo bendigo este ministerio, Señor, que ha sido durante muchos años, Padre, un ministerio que ha edificado a muchos otros. Padre, yo te pido que este próximo año, Señor, sea un año de despertar, sea un año glorioso, sea un año, Señor, de un levantamiento sobrenatural, donde tú, Señor, vuelvas a poner esa autoridad sobre cada uno de nosotros, y que esta iglesia, Señor, pueda seguir bendiciendo, pueda seguir, Padre, edificando, pueda seguir levantando, Señor, pueda seguir siendo un semillero, Padre, de obreros para tu mies. Padre, ayúdanos a culminar este año, Señor, en el centro de tu voluntad. Que recordemos, Señor, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo para poder, Señor, arreglar todo aquello lo que el enemigo quiso venir a deshacer. Porque así lo dice la palabra: para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del enemigo. Padre, manifiéstate en este tiempo y deshaz toda obra del enemigo, Señor. Deshaz todo plan, deshaz, Señor, todo aquello que quiera venir a afectar los hogares, que quiera venir a afectar la iglesia, que quiera venir a afectar, Señor, las vidas, las mentes, Señor. Padre, hoy clamamos a ti, a nuestro Señor, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Hoy clamamos a nuestro Padre Celestial, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, pueda marcar la vida de cada uno de tus hijos,
y que cada uno de ellos, Señor, vuelva, Señor, nuevamente a tener esa autoridad que necesitan, Padre, para volverse a levantar. Hoy bendecimos esta palabra y te pedimos, Señor, que tú sigas revelándola al corazón y que no llegue vacía, sino que pueda ser sembrada en una tierra buena y que pueda dar mucho fruto. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Padre.